Jairo Martínez, alias Jairo Martínez, ya se convirtió en pedagogo. Estaba ya metido en la zona del Pacífico, dizque haciendo pedagogía sobre los desarrollos de los proyectos de paz. Era lo que nos faltaba. Traficando droga. Son una partida de narcotraficantes estos bandidos de las FARC. Y como andan con la seguridad de que el ejército y las fuerzas aéreas no los va a atacar, pues el negocio está viento en popa. Por eso crecen los cultivos, crece el negocio, crece el mercado negro, crece el contrabando. Colombia, un país que está cada vez más en manos de los bandidos. Ola de atentados en Tumaco con explosivos. El presidente Pastrana va a Venezuela, muy valeroso. Quiere visitar a Leopoldo López y se ha dicho que participaría o presenciaría la marcha del sábado. Nos tememos que ese pueda ser argumento de Venezuela para no permitirle el ingreso, porque no hay duda de que esa manifestación va a ser un acto político. Y entonces un visitante en actos políticos no es asunto de recibo. Visitar a Leopoldo López es un acto de misericordia, pero no le van a permitir que lo vea, por supuesto que no. Leopoldo ya puede estar entrando en una etapa crítica de debilidad y de peligro para su vida. Para la Corte Constitucional no fue importante la tutela de Andrés Felipe Arias. Es el procurador el quien tiene que pedirle a la Corte que revise la decisión que tomó para desestimar esa tutela entre las que serían objeto de su revisión. Las revisiones de las tutelas en la Corte Constitucional, una lotería que se la gana el más ¿qué? ¿El más de buenas? ¿El más vivo? ¿O el más corrupto? Secuestro y tortura de 2 agentes del CTI en el Bronx. Esto es para una película de horror. Y esto que está circulando por toda la prensa del mundo es simplemente la demostración de que en Colombia no hay ley, de que aquí unos narcotraficantes y unos consumidores de drogas se tomaron un lugar de Bogotá que es tierra de nadie, que es el horror. Las imágenes que veíamos ayer de ese sitio nos hacen preguntar en qué país estamos viviendo. Santos, que prometió que acabaría con el microtráfico y que derrumbaría las casas dedicadas al microtráfico, y se montó en un aparato de esos para tumbar una pared. A ver, mire el Bronx y mire lo que está pasando en el Bronx. Las promesas de Santos. Y ahora, a propósito de Santos, sale a hablar del PIPE 2, un plan nuevo para la productividad en Colombia. El día en que salen unos datos de productividad sencillamente catastróficos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Y ese PIPE 2 en qué consiste? Estamos en la olla. Esta es una economía que se vino a pique. Todos los indicadores son negativos, pero entonces todo se arregla con declaraciones, prensa, teleprompter, noticieros de televisión, y se arregla la economía. Qué tan sabroso, ¿no? Vamos a ver en qué consiste ese PIPE 2. La senadora Paola Holguín, quien estuvo ayer con nosotros y dijo que presentaría un derecho de petición, lo presentó, pidiéndole a Santos que le dé una copia de la carta que él le mandó en el año 2012 a los guerrilleros de las FARC, cuando estaban en la etapa exploratoria del conflicto. Lo que quiere decir muchas cosas. Primero, que las FARC estaban desde tiempo atrás en La Habana. Eso no fue cosa de última hora. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? ¿Y quién les pagó la manutención?
¿Cuánto nos cuestan esos sinvergüenzas allá? Pero bueno, ya estaba en contacto con ellos y les mandó carta. ¿Dónde está la carta? Los colombianos exigimos que nos la muestren. La senadora Paola Holguín encabeza un clamor ciudadano y le dice a Santos: quiero conocer la carta que usted le mandó a las FARC. Necesitamos saber cuál es su nivel de compromiso con esos bandidos, el que adquirió en la época exploratoria de los acuerdos. Otra vez cae el dólar, el azúcar está en el piso, la situación del azúcar es dramática, está en 11,87 centavos de dólar la libra, cuando estuvo en 32, estuvo mucho tiempo por encima de 20, ahora está en 11,87. Azúcar y panela, dos grandes problemas que tiene el gobierno nacional. El café también, muy bajito, a 124.50. Los cafeteros están pidiendo que les ayuden, o por lo menos que se les reconozca algo de lo que tradicionalmente y durante 50 años este país se les robó. Pero hay que disponer de una federación de cafeteros distinta, que se centre en el tema de la comercialización. Un hombre como Juan Guillermo Ángel podría hacer ese milagro, no un empleadito que Santos busque para que sea su aliado en la Federación de Cafeteros. Medellín controvierte la campaña de Profamilia, que ya no se llama Profamilia sino Proaborto. Proaborto montó el negocio de los abortos y entonces hace campañas y le dice a las niñas: la decisión la tomas tú, en adelante te acompañaremos. ¿En adelante es cuánto? ¿Cuánto dura la crisis psicológica que se produce en una mujer que sacrifica a su hijo? Toda la vida, toda la vida. Esa mujer se pasará pensando en qué estaría mi hijo o mi hijita, qué sería, las sonrisas que me daría, la manera como miraría el mundo, de lo que habría sido capaz de hacer. Profamilia ya no es Profamilia, es Proaborto. Gavino, el gran depredador del agua, le da clases a los niños sobre el agua. Era lo que nos faltaba, era lo que nos faltaba. Así, bueno, las FARC nos dan clases sobre democracia y sobre libertad y sobre un país que se estructura no sé cómo y sobre la lucha contra la corrupción, pues porque no va a dar Gavino clases sobre el agua. El más grande depredador del agua en el mundo es ese sinvergüenza. Con las bombas que le pone al oleoducto tira el petróleo sobre todas las reservas hídricas del país, sobre todos los ríos. Y ahora dando clases sobre el agua. Dios nos libre. Rusia vuelve a reunir tropas en frontera con Ucrania. Arabia Saudita bombardea en Yemen a hutíes. 80 muertos. Fue la cuota de ayer. Destituido Tony Blair como delegado ante el Oriente Próximo. Sergio Gell, que fue quien destapó esta olla podrida, la de Tony Blair haciendo negocios sucios con Planeación Nacional. Planeación no ha podido explicar qué era lo que estaba haciendo con Tony Blair, ni lo podrá explicar jamás, pero en la Gran Bretaña esto tuvo repercusiones que obligaron ahora a Tony Blair a tomar decisiones que Sergio Gell no las comentará. Gran Bretaña hará referendo sobre permanencia en la Unión Europea. Una Unión Europea sin la Gran Bretaña, Dios mío, me parece que vale 5. La Unión Europea se soporta en un trípode: Alemania, Francia, Gran Bretaña. Si a una mesa de 3 patas le quitan una, lo que pasa. 40.000 fugitivos de Siria y Eritrea piden asilo en Europa. ¿Qué va a hacer Europa? ISIS ejecuta 20 personas en las ruinas de Palmira. Con ese hermoso respaldo, lleva 20 personas y las asesina. Ante un estadio, o creando un estadio lleno de espectadores obligados
a que miren la escena. Eso es ISIS, señores. Eso fue lo que se nos vino encima. Y hoy en la historia, uno de los temas menos conocidos y más dramáticos de la historia de Francia, la Comuna de París, terminó en un día como hoy. Había empezado en marzo. ¿Cómo fue el desarrollo de la Comuna de París y cómo su trágico desenlace? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos qué les parece de los últimos bombardeos, porque desde que el gobierno asumió su deber constitucional de defender a la población de los constantes ataques de las FARC, pues ya son varias las bajas al interior de la narcoguerrilla. Se habla de 2 delegados de las FARC que estuvieron en la mesa de negociación en La Habana y que cayeron en bombardeos de las fuerzas militares mientras hacían lo que ellos llaman pedagogía de la paz, y que parece un chiste, ¿no? Al parecer, Jairo Ramírez y Chaqueto eran tenebrosos delincuentes con un espantoso currículum lleno de muertes, de secuestros, y usaron los servicios turísticos de vacaciones en La Habana, tan de moda en las filas de las FARC, porque cada vez nos damos cuenta de que eran más y más los que han pasado por La Habana. En la mesa de negociación en La Habana hay mucha tensión tras la baja de estos 2 cabecillas y más de 40 guerrilleros también, ¿no?, muertos. Los días de luna de miel parece que son historia. Hay tensión en la mesa y las FARC incluso sugirieron que el ejército había matado a varios guerrilleros con tiros de gracia, acusando así al gobierno de violar el derecho internacional humanitario, algo que, por supuesto, el gobierno negó enfáticamente. ¿Qué hay detrás de este gesto de carácter del gobierno? ¿Estos bombardeos son un mensaje a la guerrilla, ustedes qué creen, o un mensaje a la población colombiana que a través de las encuestas manifiesta todos los días su poca fe, su descontento con las negociaciones de paz en La Habana? ¿Por qué el presidente Juan Manuel Santos habla de errores militares refiriéndose al ataque de las FARC en el Cauca, donde murieron 10 uniformados? ¿Les parece si escuchamos las palabras textuales del presidente Juan Manuel Santos en este tema que a muchos les ha ofendido profundamente? Escuchemos. Ahora que estamos pasando por una tempestad en el proceso de paz, que la guerrilla dijo que iba a terminar su cese al fuego unilateral, que espero que también sea pasajero. Nosotros vamos a perseverar, pero mientras tanto, ustedes no bajen la guardia. Muchos de los golpes, como el del Cauca, que nos han dado a nuestras Fuerzas Armadas, han sido también producto de errores militares, de errores de procedimiento. Por eso, muchas pilas. Y al mismo tiempo, a la ofensiva, las bandas criminales, sé que aquí en Montelíbano y sé que en el departamento de Córdoba, estas bandas criminales tienen extorsionados a mucha gente. La pregunta es, y con esto ya finalizo, ¿tienen la culpa los uniformados de su propio asesinato en medio de un cese unilateral como el que había cuando ocurrió lo del Cauca, recuerdan? Montserrat, los militares sacrificados no fueron 10, fueron 11. No sé por qué a ese otro siempre lo sacan de la lista. Son 11 los militares asesinados en Buenos Aires. Y que eso fue un error, lo hemos dicho aquí 10 veces. Pero ¿quién responde? El primero, el comandante supremo de las fuerzas militares, es decir, Juan Manuel Santos alias Juanpa. Él es el primero que tiene que responder. Eso es una cadena de mando. Y siempre hemos preguntado, ¿quién ordenó esa operación tan estúpida de mandar unos muchachos solos, sin cobertura aérea, sin respaldo terrestre y sin una función que cumplir? ¿Quién dio la orden? Pues ya que Santos dice que es un error, que saque las consecuencias del error. Diga de quién fue la culpa y délo de baja. Pero esto que cubre a todas las fuerzas militares, y él no se refiere a eso, ¿no? Se refiere a muchos o varios de los golpes que nos han dado, o a muchos de los golpes que nos han dado.
Luego estamos con unas fuerzas militares erráticas, que cometen errores, y que como resultado de esos errores les matan a la gente. ¿Y quién responde? El primero tiene que ser él, el segundo el general Rodríguez y el tercero el general Asprilla. Esa es una orden de mando. Necesitamos saber quiénes son los que se equivocan. Por supuesto que sí. Y sobre las vacaciones en La Habana, claro, Montserrat. ¿Y cuánto nos cuestan esas vacaciones? ¿Cuánto paga el país por el alojamiento y por la manutención con mojito incluido y con paseos y fiestas a los griles y discotecas de La Habana? Los únicos que quedan, dedicados solamente para extranjeros, porque los cubanos no tienen acceso a esas delicias. Ese turismo de ida y vuelta a La Habana, ¿quién lo paga? Usted y yo y todos los que pagamos impuestos en este país. Estamos pagando eso. Y entonces hablan de los pedagogos. Martínez era un pedagogo y el otro bandido ese que mataron un pedagogo. Unos bandidos sí, en función de narcotráfico. La verdad es que ofende escuchar cómo un narcoterrorista de ese calibre, como dicen que está haciendo pedagogía por la paz. ¿Cómo le parece? Francamente insultante. Haciendo pedagogía. ¿Qué le vamos a hacer, por Dios? Ese es el Juanpa, ese es el presidente que tenemos lleno de contradicciones en todas partes, todos los días comete una peor. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 28 de mayo del año 2015, son las 6:22 de la mañana. Las declaraciones emanadas desde la propia cúpula del cartel narcoterrorista de las FARC, cuando en un video esa organización criminal anunció que en los próximos días revelarán la carta que les envió el camarada presidente bolivariano Juanpa, documento que sirvió de apertura al acto de entrega del país al narcomunismo internacional. La revelación la hizo el propio Carlos Antonio Lozada, autor intelectual del atentado al director de la Hora de la Verdad, exministro Fernando Londoño Hoyos, que le costó la vida a sus inseparables escoltas Rosenberg Urbano y Ricardo Rodríguez. El criminal Lozada, camarada de Juanpa, le anunció a un grupo de guerrilleros en las montañas de Colombia que en los próximos días y desde Cuba revelará el documento que fue entregado hace 3 años por el propio Juanpa, en el que textualmente decía, abro comillas, que Santos aceptaba toda nuestra propuesta, que Santos no encontraba objeción alguna a nuestra plataforma, que no encontró nada que no pudiera negociar. Por eso aceptamos negociar, y ahí empezó a todo, aseguró el camarada de Juanpa en su monserga. La senadora Paola Holguín ofreció por la Hora de la Verdad, el día de ayer, hacerle llegar al propio Juanpa un derecho de petición exigiéndole copia de la carta donde se entrega el país a los criminales de las FARC. Doctor Londoño, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la cartita? Como dice el poeta Ramírez Polanía, ya están destapando las cartas del tramposo pocarista. Seguramente va a decir que por razones de seguridad nacional no la muestra. No se le olvide que pedimos en su oportunidad, pidieron unos, digo, hablando de ciudadanos, hablo en primera persona del plural, pedimos los ciudadanos que nos mostraran los conceptos que había rendido el hoy fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, a Palacio, por centenares de millones de pesos de honorarios. A ver qué fue toda la sabiduría que este hombre virtió en esos conceptos con la retribución. Fue como de 2.000 millones de pesos, o de cuánto fue, ¿se acuerda? Una retribución gigantesca. Nos dijeron que eso era reservado, o le dijeron a quienes elevaron el derecho de petición. Ahora van a decir lo mismo. Y como no hay justicia que exija la exhibición de esa carta, seguramente a la senadora le van a decir, por razones de seguridad nacional, no le podemos mostrar la carta.
porque aquí se trabaja como en los estados policivos, totalitarios, antidemocráticos, a la sombra. Pero recuerde usted lo que decía nuestro padre libertador: a la sombra no trabaja sino el crimen. Ahí es donde le gusta trabajar a Juanpa. Ángela Henao. Doctor Londoño, el expresidente colombiano Andrés Pastrana, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que viajará a Venezuela desde hoy para visitar a Leopoldo López y Daniel Ceballos, líderes de la oposición encarcelados y que se encuentran en huelga de hambre hace casi 100 horas. El expresidente Pastrana también anunció que lo acompañaría Jorge Quiroga, expresidente y político boliviano. Ambos irán a la marcha pacífica convocada por la oposición para este sábado, que pretende presionar al régimen bolivariano para que respete los derechos democráticos y de la oposición. Y bueno, recordemos que no es la primera vez que Pastrana intenta reunirse con López y Ceballos. A finales de enero, las autoridades de Venezuela impidieron a Pastrana y al exmandatario chileno Sebastián Piñera ingresar en la prisión militar de Ramo Verde en las afueras de Caracas. Y además de anunciar su visita al vecino país, Pastrana, a través de una entrevista en un importante canal de noticias, le hace una importante invitación a Nicolás Maduro. Escuchemos, por favor. Ojalá, presidente Maduro, podamos tener y sostener una entrevista con usted antes de la visita a Antonio Ledesma, a Daniel Ceballos y a Leopoldo López. Ojalá podamos compartir con ustedes nuestras inquietudes de lo que estamos viendo en este momento, y en especial en el estado de salud que se pueden encontrar tanto Daniel Ceballos como Leopoldo López. Ojalá, presidente Maduro, podamos tener ese diálogo y intercambiar nuestras ideas en el Palacio de Miraflores, como siempre hemos estado abiertos y siempre hemos estado dispuestos. Bueno, doctor Londoño, sin duda alguna este viaje y esta invitación es un audaz y valiente movimiento político del expresidente Pastrana. Es una expresión de solidaridad y respeto por los valores democráticos y sin duda alguna esta visita le dará más contundencia a la marcha pacífica convocada por la oposición venezolana para este sábado. Nosotros seguimos manifestando nuestras gravísimas preocupaciones por la salud de Daniel Ceballos y de Leopoldo López. Nuestras gravísimas preocupaciones. Los van a dejar morir si es que no les dan un empujoncito final para que se mueran rápido, ¿no? Porque así es ese régimen policivo, totalitario, despótico y despreciable de Nicolás Maduro. Muy valeroso Andrés Pastrana. Ojalá lo dejen entrar a Venezuela y ojalá lo dejen entrar a Ramo Verde. Tenemos nuestras dudas. Tenemos nuestras graves dudas sobre el particular. Y que vea también cómo está Daniel Ceballos, porque la figura de Leopoldo López puede absorber la de Daniel Ceballos, no, eso no puede ser. Y de Antonio Ledesma también queremos tener noticias. Y sobre la marcha, bueno, ya desgraciadamente aparecieron unos esquiroles de la oposición diciendo que no a la marcha y que tal vez no asisten. Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Maduro no se ha caído porque no ha tenido hacia dónde caerse, porque la oposición venezolana no ha logrado compactarse, unirse, cuando debiera hacerlo alrededor de María Corina Machado y desde luego alrededor de la imagen de sus mártires y de la palabra de sus mártires, de Leopoldo López, de Daniel Ceballos, de Antonio Ledesma. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de Tony Blair. Tony Blair era el representante del cuarteto, además de haber sido primer ministro británico. Cuando dejó su oficina en Downing Street, pues se volvió el representante del cuarteto, ese grupo diplomático de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Rusia y de las Naciones Unidas, que buscaba mediar, o busca mejor mediar en el conflicto en Oriente Medio. Pero parece que el señor Tony Blair lo que hizo a través de esta posición diplomática fue establecer muy buenos contactos en Oriente Medio y aprovechar esos contactos para buscar clientes tanto allá como en otras latitudes, sacarle ventaja a esa posición. Entre los clientes de Tony Blair en Oriente Medio se encuentran PetroSaudí, que es una compañía petrolera muy grande de Oriente Medio.
también está el Fondo Mubadala, del que ya hemos hablado, y es el que adquirió las minas aquí en el páramo de Santurbán, las minas que le adquirieron a AUX, a la compañía de Ike Batista. También ha estado asesorando a JP Morgan y al fondo, al Wealth Fund de Abu Dhabi. Así pues que los negocios de Tony Blair en Oriente Medio han sido bastantes. Lo hemos revelado aquí, el tema de Tony Blair Associates en planeación nacional buscándole negocios a los árabes, y ahora pues parece que estos conflictos de interés se suman y se acumulan, y ya no le quedó otra opción a Tony Blair que renunciar a su cargo en el cuarteto, en este grupo diplomático, y lo reconocen los analistas. Muchos dicen que pues parece que él poco estaba haciendo por intervenir en el conflicto de Oriente Medio y mucho estaba haciendo en sus negocios. Muchos de los analistas consultados por diferentes medios de comunicación tras la renuncia de Tony Blair coinciden en que los conflictos de interés que se sumaron y se acumularon para Tony Blair al representar diplomáticamente al cuarteto en Oriente Medio, pues se cruzaron con sus negocios, muy grandes negocios, con estos fondos, con el Fondo Mubadala, con el Fondo de Abu Dhabi, fondos pues que ha representado y ha hecho jugosos negocios en países como Colombia, como ya lo hemos denunciado aquí en La Hora de la Verdad, en donde se estableció en el corazón de Planeación Nacional para buscar información estratégica que finalmente fue a parar a manos precisamente de compañías árabes. Renuncia Tony Blair, se cae de su puesto, no puede continuar como el enviado del cuarteto al Oriente Medio. Tony Blair estaba calladito la boca. No se había vuelto a mencionar su nombre, eso estaba en silencio, haciendo sus negocios multimillonarios, gigantescos, con países como Colombia, por ejemplo. Ese negocito no nos lo han podido explicar en Planeación Nacional. Y claro, no nos podrán decir cuáles fueron las cosas, las noticias o las informaciones confidenciales que le dieron a Tony Blair. Eso no lo han podido decir, además porque una de las cláusulas del contrato, absolutamente inconstitucional e ilegal, es que los documentos del contrato desaparecerían una vez que el contrato fuera ejecutado. Y Planeación tenía la obligación de destruirlos. Hágame el favor. Pues bien, ese escándalo superó las barreras del océano, llegó a la Gran Bretaña y periódicos ingleses y la opinión pública inglesa conoció el tema y se indignó. Y eso tuvo influencia manifiesta en las elecciones en la Gran Bretaña. Estaban empatados el Partido Laborista y el Partido Conservador. Una vez que este escándalo se desató, el Partido Conservador tuvo un triunfo rotundo en las elecciones británicas y ahora Tony Blair no tiene otro camino que el de la renuncia. De manera que felicitaciones, Sergio. Desde aquí, humildemente, simplemente le contamos al mundo lo que estaba pasando y esa verdad, la verdad, tumbó a Tony Blair y al Partido Laborista. La verdad expuesta por los diarios británicos, tomándola de la realidad que se puso de presente desde Colombia. Tony Blair haciendo negocios indebidos con Planeación Nacional y con el gobierno colombiano. Y nos vamos para los Estados Unidos, donde está Cristina Londoño para hablarnos del tema de más palpitante actualidad en el mundo. Cristina, muy buenos días. Papi, muy buenos días a todos. Bueno, ese tema definitivamente lo que pensamos es el escándalo tan grande que está sacudiendo a la FIFA. Lo están llamando el mayor terremoto de corrupción mundial de los últimos tiempos. Estamos hablando de un escándalo de corrupción, de soborno e incluso de lavado de dinero. Eso no lo sabíamos ayer. Estas son acusaciones que fueron presentadas contra 15 altísimos funcionarios de la FIFA. 9 de ellos de la FIFA y otros y el resto son funcionarios de mercadeo. 7 de los detenidos fueron detenidos en Zúrich y entre ellos había 5 latinoamericanos y 2 británicos. Y esto ocurre nada menos que a 2 días de la elección para la presidencia, la reelección de la presidencia de la organización, en que se está lanzando Joseph Blatter,
para su quinto mandato. Según las autoridades, estas personas están acusadas, todavía no son culpables, pero están acusadas de haber aceptado millones de dólares en sobornos desde los años 90 hasta ahora, o sea, en un periodo de casi un cuarto de siglo. Loretta Lynch, que es la fiscal general de los Estados Unidos, dijo en conferencia de prensa que los implicados corrompieron el fútbol al nivel mundial simplemente para enriquecerse. Y dijo que esto incluso manchó a la Copa Centenario que se jugaría en Estados Unidos el próximo año. Dijo que esa copa, por ejemplo, fue utilizada como un vehículo para una red mayor de llenar bolsillos de ejecutivos con sobornos que totalizaron solo para esa copa, según dijo ella, 110 millones de dólares. ¿Quiénes son los detenidos? Está Jeffrey Webb, de Gran Bretaña, vicepresidente de la FIFA y presidente de la CONCACAF, otro británico que se llama Costas Tacas, y el resto son latinos: Eduardo Lee de Costa Rica, Julio Rocha de Nicaragua, Eugenio Figueredo de Uruguay, Rafael Esquivel de Venezuela y José María Marín de Brasil. Expresaron que ellos ya dijeron que no quieren ser extraditados, pero Estados Unidos tiene 40 días para pedirles esa extradición. Y nuevamente lo que le está imputando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es corrupción y también estos presuntos sobornos. Dicen Estados Unidos, como ya les había dicho, lo delicado es que Estados Unidos tiene que demostrar que tiene jurisdicción en este caso, y lo que están diciendo más que todo es que utilizaron bancos de Estados Unidos para hacer las transacciones. Todo este escándalo incluyó allanamientos de la sede de la CONCACAF en Miami. Parece que hemos perdido comunicación con Cristina. No, aquí estamos, pero estoy oyendo otra cosa allá atrás, entonces no sabía. No. Entonces, okay, papi. No, pues nada, la Fiscalía Suiza por su parte también está haciendo otra investigación, y la investigación de la Fiscalía Suiza también está hablando de blanqueo de dinero y de gestiones desleales. Ahora tenemos por primera vez reacciones de la FIFA. Están diciendo que ellos son víctimas del caso, que es bueno, que este incidente es bueno porque va a limpiar la reputación del organismo, y estas son palabras del portavoz Walter de Gregorio, subrayando incluso que Blatter no está implicado, aunque habíamos dicho ayer que según las fuentes Blatter habría sido parte de la investigación, y que la investigación todavía no ha concluido, según lo dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y la cabecita, sí, Cristina, esta es la cabecita del iceberg, porque estos ciento y tantos millones de dólares es simplemente lo que se pagó por la Copa América y por el torneo en los Estados Unidos. Pero como la cosa lleva 20 años atrás y se utilizaron bancos americanos, es de suponer que la señora fiscal tiene en sus manos los cheques. Porque pues eso no los mostró. Lo que te puedo decir es que dijeron que esto es solamente hablar de Sudáfrica. Sudáfrica está saliendo a defenderse, pero hablaron de eso, y la FIFA está diciendo que por lo menos la organización de los mundiales en Rusia y Qatar no están bajo amenaza, pero lo que sabemos es que la investigación todavía está en marcha. Y claro, lo que están diciendo muchos expertos es cuestión de tiempo hasta que toque o manche a Blatter, pero vamos a aclarar, todavía no la ha manchado, y vamos a aclarar otra vez, estas personas son acusadas, todavía no han sido no son convictos, todavía no hay proceso de extradición, pero Estados Unidos está insistiendo que tiene jurisdicción porque utilizaron sus bancos, y también que tiene jurisdicción porque este es el país del mundo que más plata paga por los derechos de transmisión del mundial. Claro, y los mundiales de Qatar y de Rusia tienen también el mismo estigma encima, de manera que esto va a ser una cosa gigantesca, y uno se pregunta, si es así en lo grande, pues en lo chiquito también. ¿Qué pasa entonces con los árbitros? ¿Y cómo se manejan los árbitros? ¿Y cómo se maneja todo un deporte manchado de esta manera, como ha quedado manchado el deporte del fútbol por los negociados de la FIFA y de sus altos directivos?
Blatter, entonces, si es inocente, es un gran zoquete, que no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, y de lo que hacen sus vicepresidentes, y de lo que pasa en torno suyo. Es una especie de Clara López colombiana, que está 3 años con Samuel Moreno y que no se da cuenta de toda la corruptela que hay a su alrededor. Blatter es lo mismo. Dice, no, yo no me di cuenta, yo no vi, yo no supe. Aquí no, unos corruptos, es decir, todos sus colaboradores hicieron esto con el fútbol y yo no me di cuenta. Cristina, seguiremos muy atentos a lo que pase y desde luego nos contarás el desarrollo de esta noticia que mancha el deporte más popular del mundo entero, que es el deporte del fútbol. Cristina, muchísimas gracias. Gracias a ti, papi. Buenos días, muy buenos días a todos. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Se conforma sólido bloque en el Senado para evitar el despojo al país por la venta de Isagen. Los senadores, incluidos algunos de la bancada de la Unidad Nacional, anunciaron que se aprestan a demandar hoy la nulidad del decreto que permite la venta de Isagen. Los senadores Iván Duque, del Centro Democrático, Sofía Gaviria, Vivian Morales y Horacio Serpa, del Partido Liberal, Jorge Enrique Robledo y Alexander López, del Polo Democrático, Mauricio Aguilar, de Opción Ciudadana, Claudia López, Jorge Iván Ospina, Jorge Eliezer Prieto y Antonio Navarro, de Alianza Verde, Mauricio Liscano, apreciados oyentes del Partido de la U, confirmaron su compromiso con la soberanía energética del país y con la demanda pretenden evitar la enajenación de la empresa estatal. Los congresistas aseguran que el gobierno transgredió varias normas con la expedición del decreto con el cual decidió enajenar la empresa y que se quiere prevenir que la venta de Isagen se convierta en la caja menor del gobierno y vaya a tapar el hueco fiscal. La senadora Sofía Gaviria explicó que el decreto carece de fundamento legal y fáctico, violó el principio de economía, planeación y transparencia, porque el argumento de que se necesita ese dinero para construir las vías 4G es falso y carente de sustento, como lo han demostrado en la plenaria del Congreso. Argumenta que el gobierno, de forma arbitraria, tumbó en la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo el artículo que impedía la venta de bienes del Estado sin la autorización del Congreso, votado por más de 80 senadores, quienes consideraron que la empresa estatal es patrimonio estratégico de la nación, patrimonio económico, social y ambiental de todos los colombianos. Doctor Londoño, dijo el senador Jorge Robledo, ¿cómo será de mala la medida de la venta de Isagen que el doctor Santos y el doctor Cárdenas fueron capaces de unirnos a todos? Fueron capaces de unir al país entero. Yo no recuerdo en la historia una medida más impopular, más repugnante para la opinión pública que la que ha tomado el gobierno con la venta de Isagen. Y no es cuento de las 4G, es que está desesperado porque no tiene un peso. Sobre estas crisis, sobre el momento presente, sobre la situación política del país, nos hablará en un minuto la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático Generación del 14.